Saludos, amigas, amigos. Saludos, chalacas y chalacos. Estamos otra vez en nuestra plataforma digital con nuestro querido amigo y periodista John Panta. Vamos a iniciar una serie de conversaciones políticas y también relacionadas a la salud pública. Doctor Ciro, muy buenas tardes. Muy gustoso nuevamente de estar con usted aquí en su consultorio para poder hablar sobre los temas de coyuntura electoral que se vienen dando en nuestro país. ¿Cuál es su apreciación referente a esta coyuntura que hoy en día vivimos? Bueno, estamos en una coyuntura muy especial. Creo que al finalizar los 200 años de República, estamos sufriendo las consecuencias de una república fallida. Estamos sufriendo las consecuencias de no haber resuelto, de que nuestros mandatarios o mandones de turno no hayan resuelto ninguno de los problemas más importantes. El problema de la exclusión, el problema económico, el problema de la extrema pobreza y la pobreza que aumenta cada día, el problema de la identidad nacional. Estamos prácticamente en un momento en donde somos dos Perúes, dos naciones distintas. Cualquiera de las dos podría tener su capital, una en el sur y la otra en el centro norte. Como usted mismo lo dice, tenemos ahorita el país dividido. Tenemos dos candidatos hoy en día. Un candidato en el cual ya se tiene contabilizado a un 100%, mientras tenemos también otra candidata que aún sigue, ¿no? Viendo día a día el tema de su impugnación de sus actas. Referente a... Vamos a comenzar con la candidata Keiko. ¿Cuál es su opinión hacia ella? Bueno, el problema no es numérico. El problema es contra qué y a favor de qué se ha votado. Se ha votado en contra de todo lo que ha sido la historia oprobiosa de estos últimos 30 años. Se ha votado en contra de todo lo que es la corrupción. ¿Y quién encarna la corrupción en el Perú? El fujimorismo. Dicho hasta por los actuales defensores de la hija de Fujimori, dicho por Vargas Llosa, repetido en 50.000 foros. Entonces, ella encarna también, desde la campaña ella dijo que iba a liberar a su papá, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se ha identificado con toda la política llevada por él. Y ella misma ha dicho que no existió mejor gobierno que el de su padre. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? ¿Y contra qué ha votado la población peruana? Lo que llamamos pueblo peruano, porque la palabra pueblo está muy devaluada. La mayor cantidad de votos no ha sido precisamente a favor de uno u otro candidato. Ha sido en contra de una situación actual y a favor de un cambio de esa situación. Pero no un cambio hueco, vacío, decorativo, un cambio real, sustancial. Por eso es que cuando Pedro Castillo, que es el opositor de Keiko, dice vamos a cambiar la constitución, pues está hablando del contrato social entre el capital y el trabajo, que es donde nos desenvolvemos. Y eso no es una cosa que lo pida la derecha o la izquierda. Eso es una necesidad histórica. Por lo tanto, Keiko, aparte de la pregunta era directamente sobre qué opino de ella, yo creo que ella ha demostrado en su última gestión en el Congreso, a través del chat de la botica, de que ella es mandona. Le gusta mandar, le gusta decir, tú vas a hablar tal cosa, tú te sientas, tú te paras, tú te callas. Entonces, eso ha defenestrado a un presidente, a Vizcarra, ha impuesto prácticamente, con la confabulación de otros, a otro presidente que ha durado 4 días, se ha manifestado en contra de una serie de leyes que favorecían a la población y ha hecho pues lo que ha querido con la mayoría, a través de la mayoría parlamentaria que ella tenía. No ha hecho nada constructivo durante ese periodo y se está presentando a estas elecciones. Por lo tanto, no es una buena opción. Referente al tema del candidato Pedro Castillo, ¿cuál es su apreciación?
Pedro Castillo es un profesor que se había dedicado al sindicalismo y que surgió a la palestra pública con motivo de una ministra del régimen anterior, a la cual se opuso y estaba en la defensa pues gremial de los profesores. Aparte de eso no se le conoce dentro del SUTE. Mi opinión personal es que ni el mismo Pedro Castillo, a quien, dicho sea de paso, he apoyado y apoyo en esta campaña, sabía que él iba a ocupar el primer lugar en estas elecciones. Ni siquiera el señor Cerrón, que es el secretario general del partido que lo está presentando a Pedro Castillo, que no es, según tengo entendido, militante sino invitado, tenían ambos idea del caudal de votos que iban a recibir. Por lo tanto, el voto no ha sido directamente por Pedro Castillo, ni por Cerrón, ni por el partido Perú Libre. El voto ha sido anti-Keiko, anticorrupción, y el voto ha sido en contra de la miseria, en contra de la muerte que estaba poniendo ahora en la puerta de la casa al 90% de los peruanos, la pandemia. Doctor Ciro, una de las consultas es, sabemos que durante todo el transcurso de los días muchas personas se están reuniendo ya con el profesor Pedro. Dentro de ellos también usted ha tenido el gusto de poder conversar con él. Saliendo un poco del tema político, ¿cómo es el profesor Pedro Castillo? En algún momento dijo, y esto hay que decírselo a todos los que pretenden ser de izquierda, porque yo que les hablo a ustedes ahora no creo ni en la derecha ni en la izquierda. Hay derechistas en la izquierda, hay izquierdistas en la derecha, y es un maniqueísmo que nos trajo Occidente acá. Nosotros, si hubiéramos tenido un desarrollo autónomo, hubiéramos sido pues algo parecido, no sé, a la China, etcétera, etcétera. Pero no sucedió así. La transculturalidad que hubo pues nos ha sometido y somos lo que somos. Entonces, Pedro Castillo ya dijo, por favor no se suban muchos a la combi porque ya estamos llenos. ¿Y eso qué sucede? ¿Qué significa? Significa que el oportunismo y las ganas de querer figurar y los cargos públicos y todo lo demás ha hecho de que todo el mundo se le acerque. Y también ha hecho notar Pedro Castillo que está alejado, no sé si ideológicamente, pero por lo menos orgánicamente, está apartado de Vladimir Cerrón, que tiene más un esquema, digamos, marxista, y tiene categorías marxistas para explicar la realidad, etcétera, etcétera. En cambio, Pedro Castillo, yo he ido porque hubo una invitación, y gracias a esa invitación me acerqué y he conversado con él. Tuvo la gentileza de levantarse y me había conocido seguramente de oídas, o alguien le dijo, y después me llevó inclusive a una habitación al costado para conversar. Yo conversé con él y le sugerí que había que defender el voto de una manera mucho más coordinada con todas las instituciones del país, con todas las organizaciones naturales. Es un hombre sencillo, es un profesor, tiene todas esas características, no es portador pues, de una retórica extraordinaria, ya lo conocemos, y parece que la población peruana, después de haber escuchado pues a un encantador de serpiente, por decirlo de alguna manera, a un hombre que manejaba un verbo y una retórica excepcionales como Alan García, prefiere escuchar a un hombre que no sabe ni hablar, pero que le parece más honesto, más sincero, trasunta esa diafanidad que no tenían los otros políticos. Por lo tanto, la idea que tengo de este muchacho, que es un muchacho en comparación a mí, es que es sincero, no tiene idea de la magnitud de la circunstancia en que se encuentra y es producto de la circunstancia. Podría haber sido Pedro Manuel Ojón, es producto de la circunstancia lo ha puesto a la cabeza de un movimiento popular. Doctor Ciro, nos están escribiendo por interno. La señora Sara hace una pregunta. ¿Cuál es su opinión referente a los medios de comunicación hoy en día, acá en nuestro país? Bien, yo creo que aquí sí hay que hacer una severa observación. Los medios de comunicación han tenido un comportamiento totalmente parcializado. Si en una hora había que hacer entrevistas, pues
55 minutos eran a favor de la señora Keiko Fujimori y 5 minutos eran no a favor, sino para darle palo al señor Castillo, al profesor Castillo. Y por último, todas las entrevistas que se le han hecho al profesor Castillo ha sido, como se dice en criollo, aquí en Callao, para maletearlo. Ninguna entrevista ha sido para ayudarlo. La prensa, escrita, hablada, radial, en un 90% o más han estado a favor de Keiko Fujimori. Cualquiera que veía esa actitud, esa situación, pues se sentía escandalizado. No se puede actuar de esa manera. Ni siquiera la iglesia ha reaccionado cuando se estaba abusando de este profesor. La iglesia debería haber reaccionado para no hacer lo que hizo el Monseñor de las Casas cuando vio que a los indios los mataban por montones en América, y después de menos de medio siglo va y le informa al rey de que había tantos muertos, pero ya era tarde, ya habían muerto. Era para hacer un mea culpa. Seguramente que la iglesia también va a hacer un mea culpa después de esto, porque no puede ser, es totalmente injusto la manera como se ha tratado a este profesor, como se ha tratado, es más, ni siquiera este profesor, se ha tratado a los ciudadanos que pueden pensar u optar de otra manera. Lo ha reconocido hasta la prensa extranjera. Es casualmente, ahí yo le quería decir, la New Times de Nueva York saca, ¿no?, un reportaje en la cual habla sobre cómo los medios grandes de acá del país han podido darle un poco de favoritismo solamente a una candidata, ¿no? En el cual al otro candidato solamente se han dedicado a hablar parte negativa de él, ¿no? Parte negativa, induciéndole a la población de que iban a perder muchas cosas si este candidato llegaba a la presidencia. Claro, lo peor es que se ha utilizado pues la mentira, se ha utilizado la palabra comunismo como un insulto, como para crear terror. Se ha creado un terrorismo mediático. El verdadero terrorismo fue creado en la campaña electoral, terrorismo mediático. Lógicamente quiero decirles que han habido periodistas que han tenido la valentía inclusive de renunciar, han tenido la valentía de decir no, esto es una exageración, esto es un asco. Realmente la prensa, esa prensa es nauseabunda y todo el mundo se ha dado cuenta. Doctor Ciro, tenemos una siguiente pregunta. Nos escribe por interno la señora Juana, donde nos pregunta, según su apreciación, ¿cómo ve el destino del país en adelante? Miren, ambos candidatos han sido elegidos por menos del 20% de la población. Y los dos candidatos han obtenido uno más o menos el 55% y la otra el 45%. Más o menos esa es una idea a grosso modo. Pero se está todavía haciendo toda una leguleyal, una serie de reclamos tratando de dar vuelta al resultado electoral por parte de la señora Keiko Fujimori. ¿Cómo creo que va a ser si gana Keiko Fujimori? Si gana Keiko Fujimori va a tener mayoría en el Congreso porque se van a unir los de Avanza País, se van a unir la gente que ha sacado Keiko, se va a unir la mitad de Acción Popular, se van a unir buena parte o casi todo Alianza para el Progreso, se van a unir otros partidos más y va a tener mayoría en el Congreso. Y además va a tener el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, va a mandar en los dos lugares y por lo tanto se va a convertir en una autocracia. Y teniendo las características personales en cuenta de Keiko, pues vamos a tener una dictadora que va a imponer una dictadura. Entonces, eso no es correcto. Ya hemos tenido la dictadura de su padre, ya hemos tenido la dictadura que ha tratado de imponer el Congreso en la gestión suya, ya hemos tenido el chat de la botica y todo lo demás. Basta de eso. Eso sería el gobierno de Keiko Fujimori, porque también la gente va a salir a las calles y se va a producir un baño de sangre. Un baño de sangre porque va a obligar a la policía y va a pretender obligar a nuestras Fuerzas Armadas, que ahora de una manera clara están manifestando su respeto a la Constitución. ¿Qué pasaría si sale Pedro Castillo? Si sale Pedro Castillo, igualmente no va a salir por la gran mayoría,
pero sí va a tener solamente poder en el Ejecutivo, no va a tener poder en el Legislativo, por lo tanto va a tener un contrapeso de poderes y eso lo va a limitar en las acciones que él quiera tomar. Ni siquiera va a ser fácil llevar adelante la propuesta bandera que tenía de Asamblea Constituyente. A lo mejor van a hacer reformas profundas, modificaciones serias en el modelo económico, etc. O hasta cambio del modelo económico, pero no creo que tenga la fuerza suficiente como para llevar adelante una constituyente. Por lo tanto, va a haber ese equilibrio de poderes. Y si la gente va a salir a las calles a protestar, va a ser la gente enviada por Keiko Fujimori. Ojalá no suceda eso y ojalá Keiko aprenda a perder. Muy bien. Doctor Ciro, referente al tema que usted me dice de que va a estar balanceada dentro del Congreso, las posiciones, ¿no? A excepción que de repente hayan unas alianzas, ¿no? Y puedan estar un poco más unidas con el partido del profesor Pedro. Así es. Las alianzas se van a hacer por el lado de la izquierda, que ya se han hecho, y algunos partidos como el Partido Morado, que puede apoyar, un sector de Acción Popular que también a lo mejor apoya, sectores del APRA rebelde antigua que todavía existen por ahí, etcétera, que también pueden apoyar, y otra serie de sectores llamados progresistas que pueden apoyar. En cambio, en el caso de Keiko, va a tener toda la llamada derecha del Congreso. Va a estar desde Porqui, su partido Renovación Nacional, van a apoyar a rajatabla a Keiko. El Avanza País de Soto también va a apoyar. Los otros partidos nacionales, inclusive el partido de Lourdes Flores, los resabios del APRA que quedan, en fin, el resto de partidos, la mitad de Acción Popular, como dije, no sé si el partido de Forza, que no existe como tal, pero la gente que ha estado ahí votando, hablemos del electorado, pues no ha tenido representación en el Congreso, así que ni hablemos de eso, perdón, me estoy equivocando. Solamente los que han tenido representación en el Congreso van a poder darle a Keiko una mayoría en el Congreso. Y si tiene una mayoría solo en el Congreso, esperemos que no repita lo que hizo en el anterior Congreso donde ella mandaba. Doctor Ciro, tenemos otra pregunta. Dentro de todo lo que viene circulando en la coyuntura política, ¿no? También ha salido un mensaje donde los artistas y figuras de televisión están denunciando que hay amenazas en las redes sociales sobre ellos porque están a favor del candidato actual. ¿Qué nos puede decir referente a ello? Bueno, la coincidencia es que son artistas, son respetables como todo ciudadano, y más aún para mí, por lo menos, si son artistas, porque son gente sensible, muy sensible. La vieja discusión de si el arte debe de incursionar en la política o no, aún no está dilucidada. Pero yo creo que el arte tiene que ser comprometido. Los estudiantes tienen que estar comprometidos con su país, el arte tiene que estar comprometido con nuestro país. En fin, y si hay ese tipo de amenazas, pues son amenazas absolutamente inaceptables y propias solamente de actitudes y mentalidades de tipo fascista, fuera de época. Y referente al tema de la juventud, ¿cómo poder a ellos cambiarles, ¿no? Esa manera de pensar que lamentablemente durante toda esta temporada de campaña pues le han cambiado el pensamiento a muchas personas? La juventud per se, por sí misma, ya ha cambiado. Tiene inclusive dos mártires, Brian y el otro muchacho, Inti. Entonces, ellos ya son una manifestación de cómo la juventud ha intervenido, porque para que hayan dos muertos quiere decir que había muchos jóvenes y de esos muchos, dos murieron. Entonces la juventud ya ha intervenido en esa marcha cuando lo sacaron a Merino. Así es. Quiere decir que la juventud está también tomando conciencia. La juventud ha sido testiga de lo que ha pasado en el anterior Congreso, de lo que ha hecho el fujimorismo con el anterior Congreso. La juventud ha sido testiga del chat de la botica. No habrá sido testiga de Fujimori y Montesinos, que no es tan reciente, pero sí ha visto lo que es el chat de la botica, cómo se manda a la gente como si fuera ganado, ¿no? Entonces han sacado una conclusión de que no quieren estar con eso. Y la gente que está siendo de alguna manera inducida a seguir a Keiko Fujimori,
pues es como por el temor que les están induciendo hacia el comunismo, el temor a que les van a quitar cosas, sus casas, qué sé yo. Doctor Ciro, y finalmente, ¿cuál sería el mensaje que usted le da a la población referente a esta coyuntura y viendo también pues no que ya falta poco para que digan pues quién es nuestro nuevo representante acá en el país? Miren, el mensaje hay que darlo en dos sentidos. A la población para que se mantenga tranquila, que no haga desmanes, que no corra sangre. Tenemos que vivir en un clima de paz, en un clima de inteligencia, en un clima civilizado. Aprender a aceptar la derrota con humildad y el triunfo sin vanidad. Esas dos cosas hay que aprender. Pero por otro lado, también hay que decirles a las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones, a todas las otras autoridades y exautoridades, que no estén echando más leña a la hoguera, que no le echen más gasolina a este incendio, porque lo único que están logrando al sumarse a favor de uno o de otro es echar más leña a este incendio. Pero lógicamente, cuando yo tomo opción por uno de los dos, pero yo no soy ningún funcionario público ni mucho menos, entonces lo puedo hacer con sinceridad. Yo quisiera que no gane otra vez la corrupción y que aprenda Keiko Fujimori la lección que le está dejando la historia del Perú. Ella todavía tiene, como decimos en criollo, bastante techo. Es joven, tiene que aprender si quiere labrarse una historia política, o solamente es ganar las elecciones y punto, o solamente es ganar las elecciones para salvarse de los 30 años de cárcel. No, creo que si quiere ser una política real, quiere reivindicar el apellido de su familia y el gobierno que hizo su padre, que ha deshonrado a la política nacional, pues tiene que empezar a pensar que el mundo no se acaba mañana. Tiene que empezar a pensar más en esta patria que viene de nuestros antepasados, de los pre-incas, los incas y después los españoles, en ese mestizaje que hemos tenido. Tiene que empezar a pensar en nuestras tradiciones, tiene que empezar a pensar en la mayoría pobre del país. Y tiene que empezar a pensar que las cosas tienen que cambiar, no solo de palabra. El cambio no es una palabra hueca, tienen que cambiar de raíz muchas cosas. Tienen que hacerse reformas profundas. Doctor Ciro, para nosotros ha sido un gusto nuevamente poder compartir un espacio acá dentro de su consultorio y sabemos que vamos a estar más seguido con usted, siempre para que usted nos informe, para que usted nos pueda decir tantas cosas y educar sobre toda la coyuntura que se viene dando. Asimismo, lo invitamos a usted para una próxima entrevista donde queremos abordar ahora temas de salud, que lo haremos más adelante. Agradecerle siempre a usted. Gracias, muchas gracias mi querido John Panta, la gentileza que tienes y te auguro mucho éxito en esto de tu programa. Asimismo, en la parte baja está saliendo su número para cualquier tipo de consulta, ¿no? Lo pueden ubicar las 24 horas del día. Estoy a vuestras órdenes. Gracias. Doctor Ciro, ha sido un gusto y muchas gracias por estar con usted.